Hola, en este video les voy a explicar tres esquemas que necesito que entiendan para la clase que viene a continuación. Ya lo hemos visto en clases también, ¿ya? Así que la idea es que sea una explicación cortita. Bueno, en este primer esquema lo que se ve acá es la primera línea de defensa, esto rosado, como por ejemplo podría ser la piel, y se ve que se rompe esta barrera. Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida. Cuando eso pasa, los patógenos pueden ingresar a nuestro cuerpo. Los patógenos son los microorganismos que nos van a causar enfermedades, por ejemplo, bacterias, virus, hongo, etc. Antígeno va a ser una pequeña porción, una pequeña parte de ese patógeno. Bueno, cuando ingresan, estos microorganismos se empiezan a multiplicar dentro de nuestro cuerpo y para tenerlos están los fagocitos, que son unos glóbulos blancos que están especializados en poder buscar y encontrar estos patógenos y cuando lo hacen, entre comillas, se los comen. Y cuando se los comen, los digieren y van separando todas sus partes. Cuando hacen eso, pueden tomar una pequeña muestra, por ejemplo aquí tomaron justo el antígeno que se estaba señalando, que es ese triangulito rojo, toman una muestra de ese patógeno y lo dejan al lado de uno de sus receptores de membrana. El fagocito luego tiene que viajar por el sistema linfático, por los vasos linfáticos, hasta llegar al vaso o a los ganglios o linfonodos, y ahí va a estar lleno de otras células que se llaman los linfocitos T ayudadores. Son millones de linfocitos T ayudadores, ¿ya? Pero el fagocito va a tener que ir presentándole esta muestra que trajo a cada uno de esos linfocitos hasta que encuentre el que tiene un receptor aquí como el que se muestra acá, que tiene la forma específica, perfecta, que encaja a la perfección con la muestra que le trae el fagocito y con el propio receptor que tenía el fagocito, ¿ya? Entonces, como son millones de linfocitos los que están ahí, el fagocito se va a demorar varios días en encontrarlo, porque va a ir así como, ¿tú tienes el receptor? No. ¿Tú tienes el receptor? No. ¿Tú tienes el receptor? No. Y como son millones, se demora entre 3 a 7 días en encontrarlo. Bueno, cuando lo encuentra pasa algo mágico, que es que este linfocito T se activa y con eso él libera señales que van a activar a otras células, ¿ya? Y también se multiplica a sí mismo, genera varias copias de sí mismo, ¿ya? Y otra de las cosas que hace es que tiene la capacidad de activar al linfocito B. Pero veamos de dónde venía este linfocito B. Hay linfocitos B que también están dando vuelta por el cuerpo y funcionan prácticamente igual que los fagocitos. Si se dan cuenta, los linfocitos B tienen unos receptores en su membrana que encajan perfectamente con el antígeno del patógeno, ¿ya? Los fagocitos no tienen esos receptores que aquí se ven como verdecitos. Lo único que tienen son los amarillos, que es donde van a guardar sus muestras. El linfocito B tiene los verdes, que encajan perfectamente con el antígeno, y también tienen los amarillos, que es donde pueden poner una muestra. Entonces, cuando el linfocito B se encuentra con un patógeno, también toma una muestra y la pone en su receptor amarillo, igual que el fagocito hacía acá. El linfocito T, una vez que es activado gracias al fagocito, tiene que encontrar al linfocito B también, que va a tener la misma muestra. Y si ese linfocito B tenía la muestra, entonces el T lo puede activar a él también. O sea, el fagocito provoca que se active el T y el T provoca que se active el linfocito B. Y el linfocito B cuando se activa hace dos cosas muy importantes. La primera es, igual que el linfocito T, se multiplica a sí mismo y en este caso se ilustra aquí como que se generan linfocitos B de memoria. Se generan cientos de copias de este linfocito B. Y lo otro es que algunos de esos linfocitos B se diferencian en una célula especializada que se llama plasmocito. Fíjense ahora que ese plasmocito tiene la capacidad de liberar esos receptores verdecitos que estaban en la membrana del linfocito B, que eran estos de aquí. Los liberan y esos receptores son los que nosotros llamamos anticuerpos. Esas proteínas que antes estaban en la membrana del linfocito B, cuando están sueltas en la sangre, se llaman anticuerpos. Entonces los anticuerpos son liberados a la sangre y pueden viajar por todo el cuerpo. Por ejemplo, van a poder llegar a donde está la herida. Y como eran específicos para el antígeno de este patógeno, lo van a rodear porque cada uno de estos anticuerpos se va a unir muy fuertemente a los antígenos de esa bacteria o microorganismo. Y eso lo que va a permitir es que este patógeno va a quedar primero que todo neutralizado porque no se va a poder unir con nada
Y lo segundo es que va a quedar marcado y va a ser más fácil de reconocer por los fagocitos que estaban ahí al lado de la herida. Eso va a hacer que los fagocitos se puedan comer mucho más rápido a todas las bacterias que nos estaban infectando y con eso generalmente se resuelve la infección. Ese es el primer esquema entonces. Vamos con el segundo. Lo que vemos aquí son unos gráficos de cómo van aumentando los anticuerpos, o sea, estos de acá, en la sangre luego de que nosotros tenemos una infección. Nosotros teníamos varios tipos de anticuerpos que podemos generar. Está, por ejemplo, la IgM y la IgG. Esos dos son tipos de anticuerpos. Y aquí vamos a ver cómo funciona cada uno, ¿ya? Se ve entonces en una respuesta inmune primaria, o sea, la primera vez que tú te encuentras al patógeno, por ejemplo, la primera vez que porque te haces una herida puede ingresar este patógeno a tu cuerpo, o no sé, porque te contagió alguna persona que estornudó al lado tuyo, lo que sea. La primera exposición a ese patógeno y a esos antígenos va a pasar que en los primeros días no va a haber ningún anticuerpo porque tiene que estar ocurriendo todo esto de que el fagocito lo tiene que encontrar, lo tiene que procesar y tiene que encontrar los linfocitos T y B. Y luego, por ejemplo, mira aquí empieza a salir que a los 7 días ya se empiezan a generar estos anticuerpos que son los IgM. Entonces, la IgM es el primer anticuerpo en aparecer en la respuesta primaria. Ven que va aumentando su cantidad de anticuerpos en la sangre, va aumentando su nivel. Luego llega un máximo y secundariamente se va liberando otro tipo de anticuerpo que es más efectivo que la IgM y aumenta mucho más que la IgM. Esa es la IgG, ¿ya? Además de que la IgM alcanza su mayor nivel antes que la IgG, hay otra diferencia entre estas dos, que es que la IgM baja rápidamente sus niveles en la sangre. A las 2 semanas ya vamos a tener poquita IgM en la sangre. En cambio, la IgG aumenta, pero baja mucho más lentamente. Si se dan cuenta, ya pasó un mes aquí y todavía teníamos altos niveles de IgG. IgM no, quedó chiquitita. ¿Ya? Entonces la IgG nos brinda protección por más tiempo. Y bueno, esto después igual va a llegar a un nivel mínimo, incluso un nivel que puede ser indetectable para muchos casos, pero como nosotros vimos que antes acá se generaban linfocitos de memoria, eso significa que la segunda vez que nos infectamos con un mismo patógeno y el fagocito lleve su muestra a los linfocitos, ya van a haber copias de estos linfocitos. Entonces ya no va a ser un linfocito entre millones, sino que van a ser cientos de linfocitos y por lo tanto los fagocitos los van a poder encontrar antes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo por segunda vez me encuentre con ese patógeno? En la segunda exposición al antígeno, ya al patógeno, lo que va a pasar es que, fíjense, ya no va a haber una semana prácticamente sin que haya respuesta de anticuerpo, sino que la IgG cambia completamente su patrón. Lo que va a pasar es que la IgG, ya que vamos a tener linfocitos B de memoria que van a poder actuar en mayor número que antes, van a poder ser encontrados antes, esos linfocitos van a liberar muchos anticuerpos, por lo tanto, fíjense, la IgG aumenta mucho antes y también la cantidad de anticuerpos que encontramos en la sangre es mucho mayor, más de 2 veces mayor. E incluso la concentración se mantiene alta en el tiempo. En cambio, la IgM es una respuesta más o menos parecida. Empieza a subir más o menos desde los 7 días, llega a una cantidad similar a la de la vez anterior y luego baja otra vez. ¿Ya? Entonces, la concentración final de IgG es más alta que en la respuesta primaria, o sea, comparamos esto con esto. Y lo otro es que la IgG aparece antes que en la respuesta primaria. Aparece en unos pocos días, debe ser 1 o 2 días, y antes aparecía después de los 7 días. Entonces, este fenómeno de poder actuar mucho más rápidamente por parte de nuestro cuerpo es lo que conocemos como memoria inmunológica. Y ese fenómeno ocurre gracias a la formación de estos linfocitos de memoria que van a permitir que todo el proceso se pueda hacer más rápido. Ok, el tercer esquema entonces ahora es cómo funcionan las vacunas. Las vacunas utilizan este mismo principio, comprenden cómo funciona la tercera línea de defensa y lo usan a su favor. ¿Ya? Nosotros ya sabíamos que el fagocito era capaz de tomar estas muestras que tenía de antígeno, el patógeno que nos estaba infectando, ¿cierto? Y llevársela y se las lleva al linfocito
T. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas son extractos de patógenos, por ejemplo, son patógenos desarmados con calor o de otras formas, y por lo tanto están muertos, ¿ya? De todas maneras, igual van a ser moléculas extrañas para nuestro cuerpo, por lo tanto, los fagocitos sí van a tomar muestras de ellas, ¿ok? Y estas muestras se inyectan directamente en las personas con una jeringa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo va a reaccionar como si fuera una infección real, no va a reconocer que el patógeno está muerto, lo va a reconocer como un extraño igual. Entonces va a generar la respuesta de la tercera línea de defensa y va a generar los anticuerpos, en esta ocasión se ven así, que serían los anticuerpos IgG, ¿ya? Luego, como era natural, como veíamos acá, esa respuesta de anticuerpos va a bajar, que es lo que se ve aquí, ¿ok? Pero luego nosotros no sabemos las vueltas que pueden dar la vida y puede pasar que esta persona se encuentre con el patógeno del cual le habían inyectado las muestras, ¿ya? Pero esta vez es el patógeno vivo, o sea, es una infección natural. Es un patógeno que si entra a nuestro cuerpo se podría seguir multiplicando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a quedar células de memoria después de esta primera infección y se va a activar nuevamente toda la vía de antes. El fagocito va a tomar muestras del patógeno, que ahora sí va a estar vivo, no va a estar desarmado, se lo va a llevar al linfocito T y el linfocito T va a buscar al linfocito B, pero nosotros ya vamos a tener memoria, vamos a tener varios de esos linfocitos, por lo tanto van a ser más fáciles de encontrar y se va a generar la segunda respuesta de anticuerpo, que era mucho más rápida y mucho más fuerte, o sea, se va a gatillar esta respuesta de aquí. ¿Ya? A pesar de que en esta ocasión es la primera vez que el cuerpo es infectado con el patógeno natural, el patógeno entero, la respuesta del sistema inmune va a ser como una respuesta secundaria, como si fuera la segunda vez que se enfrentara a este patógeno. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se hizo una respuesta primaria, pero solamente con muestras de ese antígeno. ¿Ya? Entonces ahí le llamamos a eso la inmunidad adquirida. Nosotros vamos a ser inmunes a la enfermedad porque vamos a tener estos linfocitos o células de memoria. Y ese es el funcionamiento entonces de las vacunas.